Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán, y voy a tocar un tema controversial. Estuve investigando sobre la estupidez humana. ¿Qué es la estupidez? La incapacidad de conocer a profundidad las cosas y la incapacidad de tomar buenas decisiones. Y sobre todo, la incapacidad de inventar algo. Entre más antigua es la humanidad, más inteligente ha sido. De hecho, el hombre es el neandertal, nea es nuevo. Tenía un cerebro al doble del tamaño que tenemos nosotros. ¿Por qué tenía ese cerebro tan grande? Porque tenía que vivir en un mundo muy peligroso y entonces necesitaba de ese cerebro que lo protegiera de todos los peligros. Algo así como los animales que se duermen, pero paran oreja como los perros en la noche. Se duermen y cuando se acerca a alguien, entonces despiertan y gritan, ladran. Los humanos antiguos, estoy hablando de hace pues 20,000 años, 50,000, no tenían herramientas, tuvieron que inventar cómo hacer el fuego y surgieron pues varios métodos en diferentes lugares. Uno pues fue frotar dos maderos, uno inflamable, vamos a decir más fácil, uno fofo o bofo, como dice la gente, y uno duro, y entonces de tanto estarle dando vuelta a el que era duro sobre el que era blandito, el calor hacía que se hiciera una pequeña brasa y de allí ya el calor de la frotación y ya de allí se obtenía el fuego. Una maravilla. O con dos piedras, lo que se llamaba pedernal antes, que todos los fumadores traían un pedernal, que no había cerillos. Bueno, y luego, pues ya, bueno, algunos inteligentitos usaban las lentes para prender cosas, cuando hubo lentes. Eso lo usábamos de pequeños con una lupa. Entonces concentrábamos la luz del sol en un papel y el papel comenzaba a arder. Y luego ya se inventó pues el fósforo, bueno, y luego los encendedores esos de chispa que se le daba vueltas y una piedrita pedernal lanzaba una chispa sobre la gasolina o el gas ahora. Bueno, entonces aquellos primeros seres humanos tenían que inventarlo todo y tenían también la capacidad de aprenderlo todo. Por eso todos los inventos, esos tan sencillos de hacer fuego, que no son tan sencillos, luego se dispersó por todo el mundo el que fue más fácil, los fósforos, los cerillos, o las cerillas, como les quieran ustedes decir. Ahora, en nuestros días, pues todo es electrónico por chispas eléctricas. Bueno, y así podría ir diciendo los utensilios, los metales, la talla de la piedra, la construcción de las casas, el cultivo, la domesticación de los animales, la superación de obstáculos, cómo matar mamutes y otros animales gigantescos, etcétera. Bueno, entonces los seres humanos antiguos eran muy inteligentes, inventores.
cuando se formó la civilización, los pueblos, entonces los diversos oficios ya no los tenían que tener todos. Los que conocemos a los rancheros aislados sabemos que son todistas. Saben hacer fustes para sillas, las sillas, saben cómo hacer jabón con grasa de puerco, etcétera, etcétera. Entonces, el saber cosas, cómo hacer una cerca bien, cómo amansar los caballos, etcétera, no son cosas que las puedan aprender todos. Pero entonces los más capaces para esas cosas son los que inventaron los procesos para hacerlo todo y hacerlo fácil. También fueron experimentando qué plantas se podían comer y cuáles otras no, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando ya llegaron a hacerse las ciudades, pues al diversificarse los oficios, el panadero, el carpintero, el sastre, el curtidor, etcétera, el del rastro, el de la carne, se necesitaron personas que no quisieran pensar, que pudieran trabajar sin pensar, porque el pensar para ese tipo de personas era la destrucción de su trabajo. Y cuando alguien inventó granjas, pues necesitó trabajadores que siguieran las reglas que les daba el patrón o el encargado. Los que construyeron las pirámides, entonces se necesitaba que los obreros hicieran lo que les decían los arquitectos, los ingenieros, y así la metalurgia y todo lo demás. Entonces, siempre hubo maestros, aprendices y trabajadores sin ninguna instrucción. Esa es la base de la sociedad. Pero los griegos querían que los gobernantes fueran filósofos, personas inteligentes, cuyo único interés sería gobernar y gobernar para los demás. Eso nunca va a suceder, jamás. Porque el que gobierna tiene poder y el poder echa a perder a las personas. El que tiene poder adquiere riquezas. Morena y todos los partidos es lo mismo. ¿Por qué los partidos siguen haciendo lo que hacen y por qué lo quieren seguir haciendo? Porque el gobierno aquí les da dinero desde Cedillo. Según los que voten por ellos, las votaciones son un negocio. Ya no importa sus ideas, ya no importa lo que quieran ser. Lo que quieren son votos. Los partidos para sacar dinero. Y entonces no necesitan seguidores inteligentes, sino obedientes. Y esa es la historia de la humanidad. Todos los que saben están al frente en los países racionales, están al frente de las cosas que tienen que hacer. Ahora, en la imbecilidad, en la estupidez, pendejez, los gobernantes no creen necesario que quienes dirigen la economía, la política, la educación, necesiten estar capacitados. Lo único que necesitan de sus servidores son la obediencia y que crean la propaganda y la difundan. Es todo. Y entonces los estúpidos son muy necesarios en el mundo para los trabajos que no necesitan inteligencia.
Naturalmente que necesitan pericia, pero no inteligencia. Bueno, pericia, ¿qué es? La capacidad de hacer un trabajo sin pensar, hacerlo automático, como los que cortan limón, como los que en Estados Unidos cosechan. No tienen que pensar, les enseñan las cosas y las tienen que hacer en una tortilladora o tortillería, en lo que ustedes gusten. Los mismos instrumentos que nosotros tenemos, no necesitamos entenderlos. Lo único que necesitamos es saber qué pueden hacer y ya lo demás no nos importa. Bueno, entonces tenemos cosas que nos sirven y ahora los que hacen los trabajos repetitivos no necesitan saber nada. Y ahora, consecuencia de el no pensar y del pensar. Bueno, cuando no había quien no pensara, todos tenían que pensar, por supuesto, porque todos se tenían que proteger y se tenían que ayudar y tenían que inventar cosas. Ahora en nuestros días no se necesita que la gente piense, se necesita que la gente acepte la propaganda y compre las cosas que se le propongan, las políticas religiosas y las que ustedes gusten. La única condición es que acepten la autoridad de quien les diga las cosas y no les importa si es verdad o mentira. Lo que les importa es que así les dicen y así repiten, porque además no tienen la capacidad de pensar. Y también esa capacidad de no pensar es un escudo contra el dolor. Porque la persona que no piensa, que nada más siente, pues sí, siente, pero no sufre psicológicamente. Y el sufrimiento más fuerte de una persona no es el dolor físico, es el dolor psicológico. Bueno, alguien me va a decir, a ver, pues póngame un ejemplo. La muerte de un ser querido. Se muere un ser querido, la persona que sufre esa muerte, pues no la golpearon, no la asesinaron, no la torturaron, nada. Pero puede ser que al enfrentar un dolor de la separación, la persona se destruya, no quiera comer, se deprima, se encierre en sí misma y se suicide. Entonces, el ser humano, porque los animales no se suicidan, y si lo hacen es para escapar del peligro, no para combatir un sufrimiento psicológico, emocional. Bueno, es como los enamorados. El enamorado, su única felicidad es su amor. Y si su amor desaparece por lo que sea, entonces el que ama sufre y algunos pues no aguantan el sufrimiento, los destruye, se van a los vicios, al alcohol, a esto, a aquello. Bueno, entonces la sensibilidad intelectual lleva al sufrimiento y a la soledad. Por eso la mayoría de los verdaderamente sabios no se casan. Y no porque crean en el celibato ni todo eso. No, 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 no. Porque están dedicados solo a lo suyo. Y también por eso algunas personas viven como ermitañas, dedicadas a lo suyo. Y lo suyo es más importante. Por eso un montón de películas de ahora, tanto europeas como gringas. ¿Cuál es el problema en las familias? Que cada quien trabaja y que los niños y niñas no tienen atención
y entonces los cuidan las canguros o los canguros, pues, los niñeros o niñeras, y se encariñan más con los niñeros y niñeras, los niños, que con sus padres que nunca ven. Y eso les trae problemas psicológicos y las familias se desbaratan, se destruyen, porque algún miembro se da cuenta de que no es justo que sus padres le den más atención a sus trabajos que a sus personas, y entonces odian a sus padres y a veces se vengan metiéndose en el vicio, en la prostitución, para hacer sufrir a sus padres, para vengarse de sus padres. Y conclusión, ¿por qué la gente más riquilla no quiere tener hijos? Ya, ahora. Antes sí, ahora no. ¿Por qué la gente pobre tiene hijos como cucarachas? Porque la gente riquilla tiene muchos intereses y no quiere responsabilidades existenciales, porque se da cuenta que tiene que renunciar a muchas cosas y no quiere renunciar. En cambio, la gente pobre, la gente ignorante, la gente sin capacidad de razonar, actúa por instinto. Y uno de los instintos es el de supervivencia, y la supervivencia es el cuidado personal y el engendramiento de hijos. Y por eso las familias pobres tienen muchos hijos y las familias ricas tienen pocos. Y si algunos niños se vuelven inteligentes, son rechazados en sus aulas, en sus comunidades, porque la inteligencia es una ofensa contra los medianamente inteligentes. Y por eso muchos maestros medianamente inteligentes apagan a los niños genios, porque se sienten mal si el niño corrige, como aquel encargado secretario de Educación de Peña Nieto, me parece, que dijo leer, y la niña inocente le dijo, no se dice leer, se dice leer. Bueno, es que así son los niños. Imagínense ustedes que un niño corrija a la maestra o al maestro. ¡Oh! ¿Se imaginan ustedes que un niño o una niña corrija a los papás? En ese sentido del lenguaje, no se dice ansina, se dice así, ¡cállese! Ah, bueno, está bien. Conclusión. Bueno, en nuestros días lo que se necesita, a mi modo de ver, es la medianía, que fue lo que yo acepté cuando me quedé en esta diócesis. Porque como yo ya me ordené viejo, entonces me puse a pensar en el nivel intelectual de toda la región, que es muy bajo, cultural, etcétera, y no estoy despreciando a nadie, estoy diciendo, una descripción es decir cómo están las cosas. No hay emociones, hay nada más la realidad. Pues aquí hace mucho calor, pues sí, hace mucho calor, y eso que hace mucho calor no es una queja, es una realidad, independientemente de que esté uno a gusto o disagusto. Es una realidad. Este lugar es tierra caliente, lleno de alimañas. Quiere decir, pues, mosquitos, alacranes, arañas, tarántulas, lagartijas que pican, avispas, abejas, un montón de animalitos que pican. Bueno, entonces, aceptar la mediocridad quiere decir rebajar el que es inteligente y tratar de subir al que es menos inteligente. Y ahora, como dijo Einstein, ahora lo entiendo. Hasta ahora, fíjense, que en las votaciones van a ganar los tontos. ¿Sí?
los tontos. No los inteligentes, los tontos. Pero si algunos inteligentes son malvados, se hacen tontos, entre comillas, para convencer a los tontos. López Obrador es el ejemplo patente. Y ahora todos los seguidores, bueno, en este gobierno y en todas partes hay una medianía intelectual, cultural, religiosa y de todo. Medianía quiere decir un mínimo como el que pasa con 6 de panzazo. Entonces esta sociedad es la sociedad del panzazo. Y muchas personas se acostumbran y exigen la medianía. Por ejemplo, algunos trabajadores inocentes que le entran con todo el entusiasmo a la cosecha o al taller o a lo que sea, y los otros le hacen la perra. Acá en mi pueblo decía hacer la perra, hacerse tontos, ir lentamente, despacio, perder el tiempo, hacer lo menos que se pueda. El que entraba y sacaba rápido muchas cosas, luego lo llamaban y le decían, nos estás perjudicando, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos estás denunciando ante el patrón de que nosotros trabajamos lentamente a propósito. O te acomodas o te sacamos. Y así es en todas partes. Por eso toda persona que destaca en algo suscita envidias y también produce problemas para sí mismo, para su familia y para los demás. Pero eso lo voy a dejar en paz. Ahora, las quejas y quejatas no sirven de nada. Eso no sirve, estarse quejando. No sirve de nada. En lugar de quejarse, hay que hacer algo. Y les voy a contar una breve fábula. Estaban 4 religiosos o 5 rezando en una capilla de diferentes denominaciones, vamos a decir, congregaciones. Y se fue la luz. Y un dominico que estudiaba mucho la teología de la luz y la sombra y que el buen camino y el mal camino. Hermanos, hagamos una meditación sobre la importancia de la luz y lo que produce la oscuridad que no nos deja ver. Entonces empezó a citar autores. Un franciscano dijo, no, hermanos, no, mejor pongámonos a orar para que llegue la luz. Perfectamente. Uno que era muy austero y sacrificado, les dijo, bueno, vamos en este momento dándonos unos chicotazos. Acabo estamos en la oscuridad. Yo aquí traigo unos cilicios y para que llegue la luz más pronto por nuestro sacrificio. Y perfectamente se dieron unos chicotazos. Pero la luz no llegó. Y luego de pronto llegó la luz y faltaba un jesuita. Y le dijeron, ¿y dónde andabas? Revisando los fusibles. Uno estaba quemado, lo sustituí y ya está la luz compuesta. Entonces, eso nos dice que los tontos quieren que se les solucionen los problemas usando los medios equivocados. La electricidad no va a volver porque se haga una oración. La electricidad no va a volver porque se haga un discurso. La electricidad no va a volver porque se hagan sacrificios y ayunos. La electricidad va a volver cuando se repare lo que se descompuso en las líneas de transmisión o en los dinamos o como se llaman los que producen la luz
o en los fusibles o los focos que se funden. Entonces, es muy necesaria la mediocridad. ¿Para qué? Para no querer más. Es lo que predicaba López Obrador. Con 200 pesos, con esto, con aquello y con aquello. Perfecto. ¿Para qué se necesita la mediocridad y la ignorancia? Para tener hijos. Ay, padre, pero la ignorancia y esa incapacidad de querer ser más van a producir hijos enfermos, lombricientos, sucios. Sí, así es. Y no van a hacer nada por mejorarlos, salvo cuando hay buenos gobiernos que vacunan a las personas, que las obligan a vacunar a los niños y que entonces durante 30 años del maldito neoliberalismo no había habido casos de sarampión. Y ahora con el bendito régimen cuatrotero, aquí en nuestro estado ya han habido muchos casos, o ha habido muchos casos de sarampión y se han muerto 20 personas, porque el sarampión es una enfermedad muy fuerte, que ya había estado erradicada por las campañas de vacunación. Bueno, ahí le voy a dejar ese tema. Bueno, una cosa buena. María Corina ya está planeando cómo establecer el nuevo gobierno. Entonces quiere decir que ella, que tiene una comunicación directa con Trump, ya están planeando, y les digo, no es muy fácil, es muy difícil. Es muy difícil hacer una transición de un pueblo fanático a un pueblo que tenga un poquito de inteligencia y se dé cuenta lo que le conviene. Pero si ese régimen tiene 25 años, ese de Chávez Maduro, el de Cuba tiene 50 años, el de Nicaragua tiene también como unos 20 o 30 años. En Colombia es un milagro. En 25 años estuvieron también en el surdismo del siglo XXI. Bueno, entonces tenemos esperanzas. Y ahora, ¿para qué sirve la gente inteligente? Para inventar cosas. ¿Y dónde se inventan la mayoría? En Estados Unidos, Silicon Valley. En Rusia, algunas. En Japón, muchas. En Corea del Sur, muchas. En Taiwán también. En la India y en los países europeos, los riquillos, sobre todo Alemania, donde se inventan muchos medicamentos. Entonces, y esos medicamentos, cuando ya se estandarizan, es decir, se hacen accesibles a todos, bajan también de precio y pueden acceder a todos. Y como tenemos esa facilidad, pues entonces no se necesita saber pensar. Me estoy pues pasando de tiempo. Pero lo último es, y la moralidad, padre, esa es la misma para todos. Nada más la cultura es la que hace que se exprese de diferentes modos. Porque en todas partes hay un bien y hay un mal. Siempre hay un bien y hay un mal. Y hay una idea de justicia y de injusticia. Y por eso esa idea de justicia e injusticia es lo que hace que haya revoluciones y que haya rebeldías y que se componen las cosas, desgraciadamente, por la violencia, como en Nepal y acá en la Franja de Gaza. Pues pactar con el demonio es terrible.
Israel y Estados Unidos pactaron con el demonio. Jamás. Ahorita están matando en la franja de Gaza esos islamistas, a todos los que consideran enemigos. Esperemos que no maten al padre ese católico, que dicen pues que es argentino, y a los demás, los cristianos que están ahí refugiados en esa parroquia, porque las cosas se están saliendo de control. Pero bueno, quiera Dios que se compongan las cosas, que se componga lo de Ucrania y Rusia, y que aquí mismo haya justicia para Bernardo Bravo, que hoy hubo una manifestación en Morelia y ya se están descubriendo las cosas, porque les dije que a los que les echan la culpa, los contrarios no salen para nada embarrados, pero ya. Y la traición también, la traición entre nosotros, los mexicanos somos especialistas en traicionar, pero no todos, ¿eh? No todos. Bueno, amigos y amigas, voy a comentar sus aportaciones. Rosa López, buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Rosa, igualmente. Zoeavi Ontiveros, buenas noches, Padre José Luis Segura y comunidad. Dios nos bendiga a todos siempre. Sí, que así sea. Alfonso Martínez, saludos cordiales, buenas noches, buenas noches. José Ábalos, muy buenas noches, Padre José Luis y fiel comunidad, bendiciones para todos, igualmente. Adriana Chávez, saludos, Padre José y comunidad, presente. Carlos Salas, buenas noches, Padre y comunidad. Buenas noches, Carlos. Reina Pineda, buenas noches, Padre. Dios lo bendiga siempre y lo proteja de todo mal, igualmente. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. Hoy escuché una entrevista que le hicieron a Yuri Servolov y dijo que un chairo lo retó que demostrara el fraude del 2024 y le contestó que sí, pero en un país diferente seguramente. Sí, pero todo se está descubriendo y todo va a caer por su propio peso. Pedro Calte, buenas noches comunidad, buenas noches Padre José Segura, muchas bendiciones para todos. Gracias, Pedro. Mauricio García, Shaun Van dice que se está cobrando más impuestos. Solo se está actualizando a quienes no pagaban. Aconseja comprar 29 refrescos en lugar de 30 para no gastar más. Bueno, está bien, pues, que recomiende lo que le dé su tiznada gana. ¿A nosotros qué? Jesús M. Buenas noches, Padre José Luis y comunidad. ¿Cree usted que algún día se pondrán a aclarar los gastos de estos gobiernos? Dios nos bendiga. Sí, de hecho ya están claros. Si tú quieres oír a alguien que sabe de todas estas cosas, pues ve con los tíos financieros, nomás si eres una persona muy asustona, bueno, pues escucha nomás lo de los datos. Está también en Rubén Moreira, los sábados, creo que es a las 7, a las 8, tiene un programa, peras, manzanas y quién sabe qué más. Y allí están unos especialistas junto con él hablando de la economía, con datos. Y ya se sabe. María Emilia González. Malo es un ejemplo claro de lo que el
Pecado capital ocasiona a los demás, holgazanería y mediocridad no tuvo límites y hoy las consecuencias son desastrosas para todo el país. Así es, pero María Emilia, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. El que mata la vaca, pues es el AMLO y los que votaron por él. Y los que también lo ayudaron, pues los que no votaron en contra de él. Muy simple. Entonces también la gente que no vota es culpable del mal gobierno. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Que Dios los bendiga.